Listo, ¿estamos aquí? ¿Estamos listos? Ingeniero Marx, disculpe, estoy instalando el Erwin Ya. y me pide la licencia. Tengo que necesariamente conseguir una licencia. ¿Del Erwin? Sí. No, a ver. ¿Has descargado la versión que dimos que venía con un Keygen, con un crack? Bueno, a mí me pasó un compañero. A ver, mira, nosotros habíamos descargado un Erwin, una versión de Erwin. Ujú. ¿Ya? Y esa versión de Erwin venía con un Keygen. No, no me sale eso. Y este Keygen era el que de alguna manera nos permitía tener una licencia para uso del Erwin en esta versión. Mm, O de ¿Me repente puede? sí te la dieron con el Keygen y tienes instalado de repente un antivirus y resulta que Sí. cuando esto se descomprime, ese Keygen, el antivirus lo detecta como si fuera un virus. Ah, tengo que desactivar el antivirus para que aparezca. Desactivar el antivirus antes de descomprimirlo. Ah, ya. Ok, eso voy a hacer. Ahí va a aparecer seguramente el Keygen. Y el Keygen nada más es que tú lo ejecutes, ¿ya? Lo ejecutas y acá donde dice, acá, si por ejemplo vas a usar el Erwin, acá donde Ujú. dice Erwin Data Modeler, el usuario no interesa y copias esta licencia de Ah, aquí y ya. lo pega donde te pide. Ah, ya, ok, genial. ¿Ya? Entonces, Ok. puede que te hayan dado con todo eso y el antivirus lo esté eliminando. Ya. Ingeniero, Dime. también el antivirus que viene incluido en el Windows 10, cuando está activado, también lo borra los archivos de la carpeta crack. Sí, cualquier antivirus. Cualquier antivirus. Inclusive el que viene preinstalado con Windows, ¿no? Que es el Windows Defender, creo. Sí, por eso tienen que desactivarlo primero y luego descomprimir. Una vez que ya terminan de instalar, de usar el Keygen, ya vuelven a activar su antivirus. Listo, entonces estábamos acá, ¿ve? ¿Ya? Ya estábamos aquí, ¿no? Posiblemente a ustedes solamente les aparezca System Database y Database Not Show, o sea, una instantánea de data. Estas dos opciones. ¿Es así? A ver, me contestan para poder seguir. Los que tienen instalado el SQL, posiblemente les esté apareciendo System Database y Database Not Show. Sí, ingeniero, sí aparece. De datos del sistema e instantáneas de base de datos. Entonces aquí vamos a crear una base de datos. ¿Y por qué necesito crear una base de datos? Porque para yo poder migrar del Erwin al SQL necesito una base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, anti-CLI. Luego vamos a aprender scripts, ¿ya? O sea, vamos a aprender a programar para crear lo que yo voy a hacer en modo asistente. ¿Ya? Porque eso es necesario. A veces cuando estás en el lenguaje de programación, necesitas conocer sentencias y no solamente guiarte del asistente del SQL. ¿Ya? Es importante, eso lo vamos a ver en otra clase. Miren, database, anti-CLI, new database. Con esto vamos a crear una nueva base de datos. Entonces, database, anti-CLI, new database. Estoy lento. No sé. ¿Ya? Ahora, antes de entrar a este detalle aquí,
Recuerdan que habían creado una carpetita donde estaban guardando su modelo del Erwin, ¿recuerdan? En las clases, antes de entrar a Erwin, habíamos creado una carpeta. ¿Ya? Si gustan, en ese mismo lugar, allí van a crear la base de datos, ¿ya? Si no, crean otra carpeta, como ustedes gusten, ¿ya? La cuestión es tener una carpeta. Entonces, anticli, nueva base de datos, aparece esta ventana, y aquí donde dice Database Name, vamos a escribir el nombre de la base de datos. Por ejemplo, yo le quiero llamar así, BD, o sea, base de datos, escuela, ¿ya? BD, su guión escuela. Así le quiero llamar a mi base de datos. Tú dale el nombre que desees. Otra cosa. Acá dice quién es el usuario o quién es el propietario de esta base de datos. Entonces, como nosotros podemos ponerlo default, que va a ser el SA, o nosotros podríamos elegir aquí el usuario, el propietario en este caso. Aquí presionamos en los 3 puntos, hacemos un browse, y acá buscamos SA. ¿Ya? SA. Toda esa secuencia. ¿Ya? Seguimos toda esa secuencia. Ya, voy a ponerle... A ver, este es el paso 1. Este es el paso 2. Y este es el paso 3. ¿Ya? Entonces, presionamos acá para ver, esto es para elegir el propietario de la base de datos. ¿Ya? Este es para elegir el propietario de la base de datos. Entonces, ok, una vez que elegimos SA, ok, 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 y aquí ya va a aparecer SA. Otra cosa que debemos tener en cuenta es dónde vamos a guardar la base de datos, mira. ¿Ya? Normalmente, por defecto, se guarda en esta ruta, mira. ¿Ya? Otra cosa que quiero que veas acá es el nombre. Me interesa esto de acá. ¿Ya? Me interesa que observes el nombre de la base de datos, acá esto, y observa también la ruta, el patch. ¿Ya? Estos dos. ¿Ya? Ten muy en cuenta esto. Mira, ¿cuáles son los nombres de los archivos de tu base de datos? ¿Y cuál es la ruta donde se está guardando la base de datos? ¿Ya? Esas rutas, normalmente debes cambiarlas. ¿Y por qué? Porque esta es la ruta en la unidad C.
Entonces tú sabes ya que si formateamos el computador, lo que normalmente vamos a eliminar es todo lo que esté en la unidad C. Y si tú no cambias esta ruta y lo dejas ahí, no habría problema mientras esa computadora no la formatearas. Pero si algún día formateas la computadora, lo primero que deberías hacer es sacar todas las bases de datos que están en esta ruta y guardarlas en otro lugar para que luego las reinstales. Pero si no tomas en cuenta ese detalle, formateas la máquina y todas las bases de datos se te van a eliminar. ¿Ya? Entonces ten mucho cuidado ahí. Y por eso es que esta ruta las cambiamos. Entonces yo le digo que no quiero guardarlo en la unidad C, quiero guardarlo en otra unidad. Entonces presiono los 3 puntos y busco el lugar donde quiero guardar. Ya ustedes tendrán una carpeta donde querrán guardar sus bases de datos. Por ejemplo, yo lo voy a guardar, lo voy a... Ustedes busquen una carpeta apropiada. Yo ya me refundí acá muy lejos ya, pero ya. Ya lo refundí mucho ya, pero bueno. Ya por acá lo voy a poner. Ya se hizo demasiado más grande todavía. Otra más chiquita mejor. Vamos a guardarlo por acá, de repente tengo algo. Ya por acá lo voy a guardar. Ya, en esta carpeta lo voy a guardar. Proyecto servidor. Ya, lo voy a guardar acá. Y hago lo mismo también con el otro archivo. Si gusto lo copio nada más, ya no me hago lío de hacer la ruta. O lo ruteo como quiera. Ya depende de ti. ¿Ya? Entonces, mira, los dos archivos ahora los tengo guardados en una carpeta personalizada. ¿Ya? Ahora mira, aquí hay dos archivos. ¿Ya? Hay dos archivos. ¿Ya? Hay uno que dice BD nada más y hay otro que dice BDLog. BD su guión escuela y el otro dice BD su guión escuela, su guión log. Y son diferentes, pues. ¿Ya? Mira. Este primer archivo aloja el diagrama de base de datos. ¿Ya? Y este de acá, este azulito, este log, aloja el registro de operaciones en la base de datos. ¿Qué significa eso? Operaciones. Significa que tú aquí, normalmente, ¿qué haces en una base de datos? Lo que hablábamos en alguna ocasión. Insertas, seleccionas, actualizas y eliminas. Esas son las operaciones que tú realizas. Entonces, en un primer archivo se aloja todo el diagrama de base de datos. Esa es toda la estructura. ¿Ya? Si quiero ser más específico. La estructura de la base de datos. ¿Ya? La estructura de la base de datos. Eso es lo que se guarda en este archivo y en el otro archivo todas las operaciones que tú realizas. Inserciones, selecciones, actualizaciones, eliminaciones. Todo eso se guarda en otro lado. ¿Ya? Entonces, esos dos archivos son muy importantes que tú los cuides. ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado con esos archivos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, una vez hecho estos cambios,
simplemente OK. Presionamos OK. Y ya tendremos nuestra base de datos acá. Ahora ya tenemos nuestra base de datos creada. Ahí está nuestra base de datos creada. ¿Ya? B de escuela. Ya tenemos la base de datos. Y este modelo que está acá, todo este modelo debe venir acá. O sea, todo este modelo que está en el Erwin debe ser migrado. O sea, acá habrá una migración del modelo. O sea, todo este modelo debemos migrarlo a B de escuela. Todo ese modelo. Entonces, el Erwin es un diseñador. Es el diseñador de la base de datos. Y SQL Server es un gestor de base de datos. Es un gestor de base de datos. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer esta actividad. De cómo llevamos este modelo, lo llevamos al SQL. Y aquí ya voy a gestionar datos. Aquí gestiono datos. Acá simplemente diseño el modelo y en el SQL gestiono datos. Ahí voy a gestionar los datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, miren. Entonces, en el Erwin ya tengo esto. En el SQL ya he creado mi base de datos. Esta base de datos muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál es la operación? Estando aquí, ¿ya? Ahora estoy en el Erwin. Sigan los pasos. ¿Ya? Database. Puedo asegurarme aquí. ¿Ya? Podría asegurarme acá primero. Podría asegurarme aquí en Database Connection. Podría asegurarme primero aquí para ver si estoy conectado. ¿Ya? Conectar Erwin con SQL Server. ¿Ya? Entonces, voy a asegurarme si está conectado a SQL Server. Entonces, puedo presionar acá. Y aquí me voy a asegurar. Miren, dice acá, SQL Server, modo de autenticación. Me dice, ¿quieres autenticarte por Windows? Igual como salía en el SQL, ¿recuerdas? ¿Quieres autenticarte con Windows o quieres autenticarte con Database, con autenticación de base de datos? Entonces tú eliges. Si yo quisiera con Database, me va a obligar a decir, a ponerle el usuario y la contraseña, que son las mismas con las que yo ingreso al SQL. Y aquí, ahora me dice, ¿qué tipo de conexión quieres? Entonces yo lo dejo en nativa. Y acá me dice, ¿cuál es tu servidor? Entonces, ¿cuál es mi servidor? Mi servidor es el nombre de la computadora. Propiedades. Y copio
el nombre de la computadora o en último caso lo escribo. Entonces acá. Y me dice, ¿cómo se llama la base de datos? ¿Cómo se llama la base de datos? La base de datos se llama, en mi caso, BD-escuela. ¿Ya? Escuela. Entonces acá, BD-escuela. Entonces, todos estos datos debo traerlos aquí. ¿Ya? Debo traerlos. Entonces, todos esos datos los he traído de SQL. Y presiono en conectar. ¿Ya? ¿Ya? Presiono aquí en conectar. ¿Ya? Entonces, hecho esto, ¿ya? No olvides, a ver, lo voy a hacer con relleno para que noten que esa es eso es lo que debo de hacer. ¿Ya? Voy a quitar esto y voy a poner esto. ¿Ya? Conectar. Entonces, hecho eso, si gusta lo cierro. ¿Ya? Lo cierro. Ahora voy aquí. Tools. Y voy a hacer una ingeniería directa. ¿Ya? Voy a hacer una ingeniería directa. Porque miren, hay una ingeniería reversa. ¿Qué significa esta ingeniería reversa? Que yo, un diagrama que tengo en SQL Server, lo puedo traer a Erwin. ¿Ya? Lo puedo traer a Erwin. Esa es una ingeniería reversa. Pero en mi caso, voy a hacer una ingeniería directa. Acá. Ingeniería directa. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, profe, continúe. Hablen, ¿no? Porque si no, yo paso y después se quedan en el aire ustedes. ¿Ya? Entonces, Tools, Ingeniería Directa. No ¿Qué más? puedo conectar ¿cómo se llama el Erwin con ¿No con te el logro SQL? entender? No puedo conectar el Erwin con el SQL. No, es que todavía no termina el proceso. ¿Ah? Lo primero que hemos hecho acá es poner los parámetros de conexión. ¿Podría repetir ese proceso? Ya. Por favor? A ver. Vamos a Database. Database Connection. Conexión de base de datos. Presionamos ahí. Y aquí nos va a pedir autenticarnos de la manera como lo pide SQL Server. SQL Server, tengo dos opciones, autenticación Windows o autenticación por base de datos. Si yo elijo autenticación Windows, no hay problema, no tengo que poner ni usuario ni contraseña. Pero si elijo autenticación por base de datos, entonces me obliga a poner un usuario y la contraseña con la que yo ingreso a SQL Server. Es la misma contraseña. Donde dice tipo de conexión, lo dejamos en nativo, o sea, es una conexión nativa, o sea, directa al SQL. El servidor. En el servidor ponemos el nombre de nuestra computadora, como nos logueamos como nos habíamos logueado, lo copiamos o escribimos, como más rápido te parezca, aquí, ahí está el servidor, y donde dice database o base de datos, escribimos el nombre de la base de datos que acabamos de crear, o a la cual tú quieras migrar. Entonces, en mi caso es BD-escuela. Entonces, acá
BD su guión escuela. Esa es la base de datos. Y luego presiono en conectar. Y nada más. Eso es lo que hemos hecho acá. Pongo el nombre de la base de datos, conectarme. Ahí, por ejemplo, cuando yo le he vuelto a cargar, me dice que BD escuela está usando SA como usuario. Entonces, ahí me está diciendo que me estoy logueando. Me estoy logueando. Entonces me dice que puedo desconectarme, pero yo no quiero desconectarme, quiero dejarlo conectado. Y simplemente cerrar. Ahí vamos. Ingeniero, una pregunta, le digo. Dime. Dime. ¿Por qué no me sale en el Erwin, no me sale el database? Después de model database, esa opción no me sale en el Erwin para poder ¿Dónde? conectar. A ver, aquí. ¿Dónde estás entrando? ¿Acá? ¿En esta opción? Sí, esa opción no me sale, ingeniero. ¿Esta opción no te sale? No, en el Erwin sale solamente modelo y de ahí se pasa a Tool, Service, A ver, Win. ya, entonces, a ver, mucho cuidado a ver algo. De repente ha pasado esto. Dime qué dice acá arriba. ¿Dice Navigator acá? ¿Navigator? Aquí arriba. No, ingeniero. ¿Qué dice acá? Sea Erwin Data Modeler B main sujetos de área, algo así. Ya, ¿te está saliendo lo mismo? ¿Lo mismo que a mí? Sí, casi igual. Bien. Entonces, estás en modelo lógico. Sí, Ya no. O sea, cuando ya estamos haciendo migración de la base de datos al SQL, debes estar en modelo físico. Cámbialo aquí, ve. Aquí debes estar así, en lógica. Ahí no te va a salir la opción database. Esto debe estar en modelo físico. En físico ya te sale database. ahí, ingeniero. ¿Ya? O sea, lo que sucede es que los modelos lógicos no son los que migramos al SQL. Los que migramos al SQL son los modelos físicos. ¿Ya? O sea, el modelo final, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, mira, una vez que ya tengo esto, Tools, Forward Engineer, ahí me había quedado. ¿Ya? Y acá me dice, ¿qué es lo que quieres migrar? Entonces acá hay una serie de cosas. Quiero migrar la base de datos. Acá me dice, ¿quieres crearla? No, ya no la quiero crear. Ya no quiero crear nada ya de esto, porque ya la base de datos está creada. Entonces voy a pasar de frente a hacer la acción. Mira. Acá hay una opción Preview. ¿Ya? Esta opción es recomendable para que tú puedas observar si todas tus tablas están pasando de manera correcta. Y luego del Preview, hay otra opción que se llama Generate. Y esta es la que me genera ya toda, a ver, hasta terminar este punto, esta es la que me genera toda la transformación, esta es toda la migración. ¿Ya? Entonces, ahí voy a tener dos opciones. Entonces, vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, primero, Preview. Mira lo que va a hacer el Preview. ¿Ya? El Preview lo que hace es generarme, mira, generarme, lo voy a poner por acá. El Preview lo que ha hecho es generarme todos los scripts. Esto se llama script. O sea, ¿qué ha hecho? Me ha generado en modo código todas las tablas que yo lo tengo acá en gráfico, lo ha generado en modo código. Como que ha codificado todas las tablas y todas las relaciones. ¿Ya? Y luego de eso, presiono en generar. Entonces, para que sigas la secuencia. Paso 1, Preview. Paso 2, generar. ¿Ya? Paso 2, generar. Entonces, para que no te olvides,
preview y luego generar. ¿Ya? Esas son las dos, la secuencia que vamos a seguir. Entonces, presiono en generar. Presiono acá y va a ser una corrida. ¿Ya? Por ejemplo, por acá encontró algo, dice crear programa estudio. A ver, esto hay que verlo por dónde se generó. Acá hay un problema, dice. Ya, esto creo que hay una tabla por ahí que está así. Continúo. Ahí, hasta que llegó ahí, terminó ahí. ¿Ya? Hizo todo ese proceso. Entonces, todo esto fue mi paso 3. ¿Ya? Todo esto fue mi paso 3. Esas X que salieron, hay que ver por qué razón, alguna situación sucedió. Presiono OK. OK. Y cierro todo lo demás. ¿Ya? Creo que por acá había otro. Parece que había unos diagramitas por acá. A ver, voy a disminuir. Claro, por acá había. A ver. Ya, por acá había. Esto los voy a eliminar porque esto ya no lo estamos usando. Eso es lo que estaban generando el problema. ¿Ya? Entonces ahora, una vez hecho eso, me voy al SQL. Me voy al SQL. Presiono anticlic acá, en mi base de datos, anticlic acá, y hago un refresh. ¿Ya? Hago un refresh. Hago un refresh ahí. Y vamos a ver qué sucede. Refresh. Y miren. Me migró, bueno, docente, que esto es lo que estuvo anteriormente, ¿recuerdan? ¿Ya? Que lo acabo de borrar. Me migró estudiante. Con sus respectivas columnas. ¿Ya? Miren, con sus respectivas columnas. Su clave primaria y todo. Por ejemplo, el que tenía estudiante identificado, UD, mira. Me migró la otra tabla. Me migró la otra tabla con las 3 claves. Las 3 claves. Entonces, todo el modelo de base de datos que estuvo en Erwin, ahora fue migrado a SQL Server. A SQL Server. ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, a ese punto debemos llegar. Al punto de la migración. ¿Ya? Debemos llegar al punto de la migración. Este docente se vino ya porque estaba en la otra base de datos, no nos habíamos dado cuenta. Entonces aquí ya, una vez que ya está mi base de datos, acá falta hacer el diagrama todavía, ya lo haremos en la clase siguiente. Entonces aquí vamos a gestionar los datos. ¿Ya? Aquí vamos a gestionar los datos. A ver, para concluir con esto, a ver, voy a utilizar la lista, por favor, a ver. Kevin. Me dijo que le pidiera permiso.
Esperanza, Presente. Milton Alberto, Presente. Denny Benet, Igual me dijo que le pidiera permiso porque su internet está mal. María Elizabeth, Presente. Jordi, Presente, ingeniero. Joaquín, Presente, ingeniero. Adelker, Presente, ingeniero. Jorvis, Guerrero. Jorvis. ¿Está que parte la torta, ingeniero? No sé, ¿cumpleaños de quién? Angelina, Yo aquí presente. Angelina, Aquí. Kenny Esther, Kenny, Luz María, Ángelo, Luz María, su internet está lento, ingeniero. Ángelo, James, Presente, ingeniero. Jason, Presente, ingeniero. Luis Fernando, Talía, Noemí, Gerson, listo, ¿nadie más? A mí no me ha llamado. Falto yo, A mí no me ingeniero. llamó, ingeniero. Solo he llamado a los que no me contestaron al inicio. Ah, ya. ¿Alguien más que no haya llamado en esta última ronda? Picón Vázquez, ingeniero. Luz. Ya, ¿alguien más? Valdivia Medina, ingeniero. Talía, ya, ¿alguien más? Nadie más. Ingeniero. Dime.